Buenos días, mi nombre es Ana Beatriz Pérez, soy profesora e investigadora del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie. Trabajo en el Laboratorio de Inmunología Celular y Molecular del Departamento de Virología y les vamos a compartir nuestra charla sobre inmunología y patogenia de la enfermedad por chikungunya. Es conocido que el virus chikungunya se identificó por primera vez en humanos en la década del 50 en Tanzania. Después de esto, cursó por una etapa de apariciones eh, aisladas en diferentes lugares del mundo, pero principalmente en países de África y luego en países asiáticos. Aquí vemos la cronología del 50, después entre el 50 y el 56 estuvo en el Congo, Camerún, Gabón, República de África Central, con un linaje que se modifica ya para el año 58, que aparece en Tailandia, y luego en el 2004 reemerge en Kenia con un nuevo linaje o variante viral. Desde el 2004, la transmisión autóctona de chikungunya se extendió a más de 120 países, ya de diferentes continentes. Esta gráfica aquí, mapa mundi, refleja cómo hubo una transmisión y una intercontinental viajando los linajes del virus a diferentes países. Y es a partir ya de la década de la segunda década de los años 2000 que aparece como grandes brotes epidémicos en Sudamérica y en Centroamérica. Esta circulación o transmisión del virus se ve asociada a la presencia de su vector transmisor, que son los mosquitos del género Aedes, particularmente los mosquitos Aedes aegypti, que son los mejores transmisores, pero también los mosquitos Aedes albopictus. En este otro gráfico vemos, de acuerdo al número de casos, cuáles son los países que en las últimas décadas han reportado con más frecuencia la infección y particularmente la mayor intensidad de transmisión, que como vemos es en la India, seguida de países africanos y de Brasil. Como decíamos, este virus causa brotes epidémicos que son generalizados, que se caracterizan por ser enfermedades artritogénicas a nivel mundial, lo que supone una importante carga para la salud pública. O sea que particularmente esta infección es muy sintomática, la relación personas, o sea, individuos infectados sintomáticos con asintomáticos, es prácticamente del 80% o más. Y ya en 1924 se registran más de prácticamente medio millón de casos sospechosos en todo el mundo, con 35 millones de infecciones anuales y más de 2.800 millones de personas que viven en zonas de alto riesgo de transmisión, puesto que tienen los vectores. Aquí tenemos algunos gráficos interesantes con el número de infecciones por las diferentes áreas geográficas del mundo y el número de casos reportados por años. Aquí tenemos también casos por año, pero en este caso es ya el número de casos, o sea, estos son infecciones por año y este es el número de casos por año. Aquí vemos el número de casos ya con infección o con enfermedad crónica. Vemos acá el sudeste asiático en todos estos gráficos sigue liderando la casuística y vemos el número de muertes también al año, como predomina en el sudeste asiático, seguido por las Américas y luego por África.
La infección es causada por el virus chikungunya, que es un virus transmitido por mosquitos, como decíamos, que pertenece a la familia Tobacillida, que es un virus aproximadamente 70 nanómetros y está compuesto por una nucleocápside icosaédrica, aquí simétrica, como ven acá. El genoma viral es un ARN y está rodeado por una envoltura, que es una bicapa lipídica que proviene de la célula del hospedero. El ARN es monocatenario de sentido positivo y codifica para 4 proteínas no estructurales que están involucradas en el ciclo replicativo viral y además para 6 proteínas estructurales que constituyen la partícula viral y que son responsables del ensamblaje del virus, de la gemación, de la entrada a la célula del hospedero y la diseminación viral. Ahora, el ciclo replicativo se caracteriza por primero, una unión al receptor celular y esto marca el tropismo del virus por las células diana. Las proteínas de envoltura, especialmente la E2 del virus, se une a sus receptores que se expresan en la superficie de la membrana de la célula del hospedero y estos receptores son variados. Algunos son de unión a lectina y que están ampliamente distribuidos en las células del organismo y particularmente en las células de la respuesta innata del organismo. Una vez que ocurre la unión con el receptor, como vemos aquí, pues después acontece la fusión entre la membrana de la partícula viral y la membrana de la célula hospedera, llevando a la inyección o liberación de la nucleocápside y del ARN viral al interior del citoplasma celular. Una vez que se libera este ARN, pues comienza la traducción de la poliproteína no estructural que genera una primera enzima, que es una replicasa viral activa que sintetiza el antigenoma a partir de ese ARN y los ARN subgenómicos y genómicos. El ARN subgenómico se traduce a la poliproteína C y E, tanto E1 como E2, que son las proteínas estructurales que forman la envoltura y la cápside. Y luego la proteína C se separa de la poliproteína y se ensambla con el ácido nucleico viral para luego ser envuelto a nivel de la célula, de la membrana plasmática de la célula por la bicapa lipídica donde están ancladas las proteínas de envoltura E1 y E2. De ahí que ocurre un proceso de gemación viral para liberación de la partícula viral infectiva al espacio extracelular. Es importante decir que, bueno, en los pasos iniciales de la entrada del virus a la célula, es un proceso generalmente, una vez que ocurre el reconocimiento viral, ocurre mayormente la endocitosis y en ese endosoma a pH ácido ocurren cambios conformacionales de las proteínas envoltura que facilitan la entrada de estos virus a la célula del hospedero. En general, la dinámica de la infección y de la enfermedad consecuente está dado por una vez que el mosquito infectado pica al individuo, pues ocurre una fase de incubación que puede ser entre 2 y 14 días, o sea, puede llegar a 2 semanas. Luego de esta fase de incubación, que es totalmente asintomática, sobreviene la fase sintomática ya o aguda de la enfermedad, que se caracteriza principalmente por fiebre, dolores musculares, poliartralgia y en un grupo importante de individuos manifestaciones cutáneas como el rash. Después de 2 semanas, o sea, entre 10 días y 2 semanas, pues esa fase aguda da lugar a una fase de inicio de la resolución de la infección, particularmente la etapa subaguda,
que va entre la tercera semana y los 3 meses. Hay un grupo de individuos no despreciable que mantiene síntomas en esa etapa y que son de gradual severidad. Después de los 3 meses, se considera que hay un porciento, que puede ser entre un 40 y un 50% de los pacientes, que puede llegar a manifestar secuelas en la etapa crónica. Algunos reportes ya están hablando de long chikungunya, igual que long COVID, y esto puede durar desde los 3 meses hasta 3 años e incluso se habla de 6 años. Ahora, en esta dinámica de la infección vamos a ver algunos elementos ya de más de tejido, celulares o moleculares. Aquí vemos cómo la infección del mosquito Aedes está picando en la epidermis. En esa epidermis, por debajo del epitelio estratificado, hay células que son susceptibles a la infección por el virus. Ahí están los fibroblastos, los monocitos, las células dendríticas. Todas estas células tienen receptores para el virus y por tanto son susceptibles de infectarse. Particularmente las células dendríticas son células que migran a los ganglios linfáticos regionales, pero también lo pueden hacer los monocitos. Y una vez que están en el ganglio linfático regional, pues ya en la linfa, eso están en un contexto que lo mismo comienza el inicio de la presentación a las células de la respuesta adaptativa, que también comienza una etapa de diseminación de la infección a partir del paso de las partículas virales al torrente sanguíneo. Esa es la primera viremia que ocurre realmente en la etapa asintomática. De ahí que el virus va a llegar a los tejidos del organismo, llámese, bueno, independientemente de los ganglios linfáticos, el hígado, el vaso, también llega al sistema digestivo, al sistema respiratorio, pero también a los músculos y a las articulaciones, dando el comienzo, a partir de la replicación y de las manifestaciones producto de esa replicación, del reclutamiento de células a esos sitios de infección y el inicio de la enfermedad. Enfermedad que se caracteriza por fiebre, en primer lugar, una fiebre alta, o sea, elevada, mantenida, difícil de bajar. Y aquí vemos que hay una frecuencia de trastornos gastrointestinales, un 42% de los casos, trastornos de erupciones cutáneas, en el 42% también, la fiebre mayormente en la mayoría de los pacientes, igual que las artralgias que se observa prácticamente en todos los enfermos. Ahora, ¿cuál es la dinámica de la infección? Después de esta picadura del insecto en la epidermis, esos virus que infectan las células van a estar acompañados de dosis de saliva de los mosquitos y en esa saliva del mosquito hay una sustancia que es la cialoquinina que tiene un efecto muy temprano disminuyendo la expresión del interferón tipo 1 ahí localmente y aumentando la interleuquina 10 y el óxido nítrico que favorece la inmunosupresión momentánea en ese contexto cutáneo, favoreciendo la infección y diseminación rápida del virus a otros espacios. Esto también lleva a la infiltración de monocitos, neutrófilos, células NK y otros linfocitos en los sitios primarios de infección, pero subsecuentemente a las articulaciones y músculos una vez que llega a la sangre y se disemina. Hay que ver que ocurre una hipertrofia de las células de las membranas sinoviales a nivel de las articulaciones, así como de los vasos sinoviales,
que favorecen el reclutamiento de células y la liberación de citocinas y quimiosinas proinflamatorias está direccionando este tráfico celular, pero además contribuyendo a la inflamación local en las articulaciones. De ahí que la artralgia es un síntoma muy temprano que está referido por la gran mayoría de los pacientes, acompañando a la fiebre o incluso antes. Ahora hay algo interesante. Los fibroblastos son las células más permisivas, más eficientes en la replicación de este virus. Y se ha visto que los antígenos virales y el ARN viral puede persistir en los fibroblastos por más de 100 días, actuando estas células como reservorios eficientes del virus a largo plazo. Haciendo una panorámica de cuál es el papel de las células de la respuesta innata en esta infección, pues vemos que no podemos despreciar su papel en las etapas tempranas en el control de la infección, no solo en la patogenia. Y ahí vemos los neutrófilos que son eficientes, activando su estallido respiratorio, las enzimas con alto poder microbicida, los metabolitos oxígenos reactivos, pero además la liberación de trampas extracelulares, las llamadas NETs, que tienen un efecto potente antiviral comprobado. Las células NK aumentan su actividad también, son liberadoras de citocinas importantes y se ha comprobado que las células NK que expresan perforina se asocian a la protección en los pacientes. Los macrófagos, por su parte, tienen una potente respuesta proinflamatoria, también liberan metabolitas de oxígeno reactivo, también inducen la enzima que sintetiza óxido nítrico, o sea, activan la óxido nítrico sintetasa, y se ha visto que puede haber un balance entre monocitos macrófagos M1 y M2 que contribuyen o bien a la patogénesis, en el caso de los proinflamatorios, cuando no son adecuadamente regulados, o a la tolerancia del virus. Por su parte, las células dendríticas tienen una maduración fenotípica temprana, también una activación funcional. Estas migran, como decíamos, a los ganglios linfáticos, presentan antígenos a las células T en estos contextos y contribuyen al control de la infección. Sin embargo, esas mismas células también tienen un papel en la patogenia. Vemos que los neutrófilos, cuando están exacerbadas esas funciones microbicidas y liberadoras de metabolitos tóxicos, ese excesivo reclutamiento de estas células a las articulaciones contribuye al daño tisular y articular. Las células NK se ha visto que elevados niveles en el suero de granzima A se han correspondido con una mayor carga viral y una mayor severidad. De ahí que se infiere que estas células, además de los linfocitos T citotóxicos, pudieran participar en la patogenia de la enfermedad. En el caso de los macrófagos, se ha visto que contribuyen a la diseminación viral también, pero tienen un papel muy característico en el caso de las complicaciones neurológicas de estas infecciones, ya que se ha visto que los monocitos, o sea, las células de la línea monocítica que circulan por la sangre, actúan como caballo troyano que atraviesa la barrera hematoencefálica y lleva el virus al sistema nervioso central, donde se replica también con cierta eficiencia en los astrocitos y las microglias. Las células dendríticas, por su parte, también pueden tener una activación persistente y prolongada, llevando a niveles elevados de citoquinas proinflamatorias que contribuirían a la inflamación persistente. Vamos a enfocarnos en la artritis, cuáles son las células y mediadores que participan en el daño articular,
bueno, tenemos los fibroblastos, los macrófagos, los osteoclastos y los neutrófilos, que liberan citocinas proinflamatorias y quimosinas, como son la interleuquina 6, el MCP1, la interleuquina beta y el TNF-alfa. Todas estas citocinas actúan directamente sobre las células sinoviales y sobre el cartílago y el hueso. ¿Cómo? Bueno, favorecen la acumulación de precursores de osteoclastos, la liberación de mediadores artritogénicos, la degradación de la matriz extracelular, y el daño estructural del sinovio, llevando, en definitiva, a la erosión ósea, a la destrucción del cartílago y a una remodelación ósea de la articulación. De ahí que la activación persistente y el reclutamiento de estas células a nivel articular lleva al daño y a la inflamación crónica que caracteriza la enfermedad en su etapa crónica incapacitante. Ahora, ¿cuál es el papel de las células T en el control de la infección? Conocemos que las células T son las células principales de la respuesta adaptativa, comenzando y orquestando esta respuesta a partir de la cooperación con otras células de la inmunidad adaptativa y también de la inmunidad innata. Una vez que se da la presentación de péptidos del virus en el contexto de las moléculas MHC a los linfocitos T, en este caso los linfocitos T CD4 vírgenes, estos linfocitos se activan, se diferencian a células productoras de citocinas, y estas citocinas van a actuar sobre las células T citotóxicas, llevando a la activación y diferenciación de estas células que tienen un papel crucial en la eliminación de células infectadas, pero además a la activación de otras células de la respuesta innata, como decíamos, llevando a una sobreactivación de esas células de la respuesta innata con la subsiguiente inflamación y daño tisular. Se ha reportado, aquí vemos cómo los linfocitos T CD4 liberan interferón gamma, inducen producción de anticuerpos a partir de la activación de las células B, por supuesto, y contribuyen tanto al dolor articular como a la inflamación. Esto se ha comprobado en modelos de ratones, pero además a partir de la determinación de citocinas propias de estas células en el suero humano, y la consecuencia sería la eliminación viral, pero también la inflamación articular. En el caso de los linfocitos TCD8, amplifican la respuesta inmune, contribuyen a la citotoxicidad con eliminación de células infectadas, y tanto en ratones como en humanos se ha visto que contribuyen a la eliminación viral, a la eliminación de células infectadas, pero también a la inflamación articular. En el caso de los diferentes patrones de respuesta, vemos que el patrón TH1 se vincula a la liberación aumentada de interferón gamma y TNF-alfa, a la eliminación viral, pero también al daño articular. El patrón TH2 se vincula a la liberación de las citocinas propias de ese patrón, interleuquina 4, 5, interleuquina 13, estimula las células B para producción de anticuerpos, modula la respuesta TH1 TH17 y se ha asociado con la persistencia viral y el dolor musculoesquelético. Por otra parte, el patrón TH17 se ha vinculado al reclutamiento de neutrófilos y a la activación de estas células. Es cierto que contribuye a reducir la carga viral, pero también contribuye notablemente a la inflamación y al daño tisular y a la artritis crónica. Por otra parte, las células T reguladoras que producen interleuquina 10 y también TGF-beta, pues se ha visto que tienen una respuesta inhibidora de los patrones proinflamatorios y que pueden contribuir a disminuir la inflamación oportunamente
una vez que se ha controlado la infección. De ahí que aquí vemos estos patrones, estas poblaciones de células, cómo pueden contribuir a la inflamación, además del control de la infección, a partir de la liberación de mediadores tóxicos y la destrucción del cartílago y erosión ósea, siendo la respuesta reguladora crucial en esta limitación del daño tisular. Por su parte, la respuesta de anticuerpos, se ha visto que las células B producen anticuerpos IgM neutralizantes que van dirigidos contra la glicoproteína de superficie de la partícula viral, tanto la E1 como la E2. Esto ocurre aproximadamente se puede detectar sobre los 6 días posteriores a la infección, no a la infección, sino a la enfermedad, o sea, del inicio de la enfermedad. La producción de anticuerpos neutralizantes se asocia con niveles más bajos de viremia. Se ha visto que los niveles mayores de anticuerpos se han asociado a menores niveles de viremia. A los 10 días aproximadamente ya se comprueba la producción de IgG y la generación de células de memoria, y estas células de memoria se ha monitoreado y se ha visto que se pueden persistir hasta 24 años después de la infección original. Ahora, en esa respuesta de anticuerpos predominan como dianas virales las proteínas E2, la E1, la E3, la cápside, la NC3, NCP3. Se han identificado determinados residuos, o sea, péptidos inmunodominantes en esa respuesta, y se ha visto que los anticuerpos neutralizantes anti-E2 son predominantemente IgG3, quiere decir que son capaces de funciones importantes como son la ADCC, la opsonización y la opsonización, o sea, la opsonización y la neutralización. La neutralización como una de las funciones más importantes en estas infecciones. El tiempo en que se reporta, o sea, se detectan estos anticuerpos, como decíamos, a partir del cuarto, quinto día, o sea, hacia el sexto día, la IgM, que coincide con la caída de la carga viral en sangre, y también van apareciendo, o sea, la caída también de los niveles de citoquinas y quimoquinas en suero. Un poco posterior, después de la primera semana, se detecta la IgG, y mientras la IgM cae su nivel hacia los 2-3 meses de la infección, la IgG se mantiene por años en suero y en otros fluidos biológicos. Ahora, persisten los antígenos del virus chikungunya y los ARN virales en la enfermedad crónica. Ya estábamos diciendo que se ha encontrado que en los fibroblastos se encuentran antígenos virales, incluso los fibroblastos de la piel, incluso 100 días, o sea, más de 3 meses, con presencia de ARN viral. A pesar de la eliminación del virus en sangre, o sus componentes pueden persistir en determinadas células, y no solo en los fibroblastos, también en los macrófagos sinoviales, en las células satélites musculares. Se han analizado tejidos y se ha visto en biopsias musculares y sinoviales de pacientes con enfermedad crónica que se encuentran proteínas virales y ARN. Y en modelos animales también se ha comprobado la persistencia de estos antígenos en diversos tejidos, particularmente las articulaciones y los músculos. Entonces, esos antígenos persistentes, por supuesto, pueden inducir la activación o bien persistente o bien recurrente de las células de la respuesta adaptativa y la respuesta innata, que liberarían citocinas y que contribuirían a periodos de exacerbación de la enfermedad a partir de
episodios de inflamación recurrente. De ahí que esos reservorios celulares llevan a desencadenar una respuesta constante inmunitaria con infiltración local de células, liberación de citoquinas proinflamatorias, daño y dolor articular. Ahora, pero además hay que tener en cuenta que estos virus tienen mecanismos de evasión de la respuesta inmune innata y adquirida que son bastante eficientes. De ahí que la persistencia viral sea un hecho. Por una parte, son eficientes inhibiendo el efecto del interferón tipo 1. Hablábamos de aquella sustancia que se libera en la saliva del mosquito y que tempranamente puede inducir la inhibición de la expresión de interferón, ¿verdad? Pero también hay genes del virus, propios del virus, que tienen una acción evasiva, o sea, que logran controlar la expresión o el efecto del interferón. Particularmente esta proteína no estructural, la NSP2, regula la vía de señalización JAK-STAT inducida por el interferón y las mutaciones en un sitio particular de esa proteína logra de manera eficiente burlar el efecto del interferón. Además, esta proteína y las proteínas estructurales E1 y E2 inhiben más del 80% de la actividad del promotor de interferón tipo beta, mediada por MDA5 y RIC1, que actúan a nivel de citoplasma celular en presencia de las proteínas virales. Por otra parte, la sobreexpresión de NSP1 contrarresta el efecto de un factor de transcripción del interferón tipo 1, inhibiendo la activación del promotor de interferón beta al interactuar con STING y degradar estas proteínas, estas enzimas que son para estabilizar la proteína viral. Por otra parte, son capaces de evadir estos virus la acción de los linfocitos TCD8. Se ha visto que los linfocitos T son cruciales para eliminar la infección viral a partir de la eliminación de células infectadas, ¿verdad? Pero, sin embargo, esto no ocurre de forma eficiente en el tejido articular. Y es que el virus chikungunya establece y mantiene una infección persistente en ese tejido articular, aparentemente evadiendo la acción de estos linfocitos T. Pero también ocurre una modulación epigenética de la respuesta inmune. Las proteínas no estructurales NSP2 y NSP3 presentan actividad supresora de RNA de interferencia al separar los ARN de doble cadena de interferón tipo alfa e interleuquina 10. Y por si esto fuera poco, la cápside interactúa con el ARN viral para evitar su interacción con RISC, lo que lleva a una inhibición de la degradación del ARN viral mediada por ARN. De ahí que son mecanismos más especializados que llevan a que se perpetúe en muchos individuos la presencia de antígenos virales y de ARN viral en el organismo en determinados tejidos. Aquí vemos la cinética un poco más compleja, donde, más completa, donde aparece a partir de la inoculación del virus por el mosquito, la viremia en esa segunda semana, todavía sin expresarse la enfermedad, ya el aumento y el reconocimiento, el aumento de citocinas y de virus y el reconocimiento por los receptores reconocedores de patrones, la activación de células de la respuesta innata, el inicio del cuadro clínico con la fiebre, las mialgias, la poliartralgia, la liberación importante a niveles extremos de citocinas que son particularmente llamativas a nivel articular, con la activación de linfocitos T y B y la síntesis y liberación de anticuerpos IgM y más tardíamente anticuerpos IgG.
Ahora, en la inmunopatogenia de la enfermedad vamos a ver otros elementos extraarticulares que también se asocian a los mecanismos de la respuesta. Las manifestaciones cardíacas son bastante vistas, bastante frecuentes en la infección por chikungunya. Se ha visto que entre las manifestaciones que predominan están las arritmias, están las taquicardias, las palpitaciones, la pericarditis, la cardiomiopatía dilatada, el fallo congestivo también. Esto se acompaña de electrocardiogramas anormales y una ecografía que puede ser anormal también. Fíjense que no es despreciable el porciento de estos hallazgos, pero también la muerte, incluso en un grupo de pacientes. Esto ocurre en cualquier grupo etario, desde los neonatos, pasando por los jóvenes hasta los ancianos. Es verdad que el antecedente de enfermedad cardiovascular aumenta el riesgo, pero no es indispensable. Se ha visto que hay receptores para el virus en los cardiomiocitos y se ha constatado la infección de estas células. De ahí que las proteínas virales en el tejido cardíaco llevan a una respuesta inmune inflamatoria, reclutamiento de células inflamatorias ahí a nivel del músculo cardíaco con daño celular, necrosis o edema. Esto no solo ocurre en la etapa aguda de la enfermedad, sino que puede dejar efectos retardados con una miocardiopatía dilatada meses o años después de la infección incluso. Es algo llamativo y que, bueno, puede sobrevenir un infarto o una complicación más severa semanas después de la infección aguda. Las manifestaciones gastrointestinales ocurren entre el 32 y 47% de los individuos. Se reporta mayormente en la fase aguda de la enfermedad, sin embargo, semanas después puede haber recurrencia de estas manifestaciones. Fundamentalmente se ven diarreas, vómitos, náuseas, inapetencia. Sin embargo, no se pueden despreciar manifestaciones más graves que comprometen la vida del paciente. Ahí está la pancreatitis aguda. Puede haber también, se ha encontrado, particularmente en el IPK, algunos trastornos llevando a la oclusión intestinal, o sea, un ilio paralítico. También se ve hepatosplenomegalia. El ARN viral se ha encontrado en el epitelio del sistema digestivo, pero no solo el ARN viral, sino también se ha visto lesiones histológicas con infiltración de células inflamatorias, desprendimiento epitelial, edema de la mucosa, necrosis celular, a diferentes niveles de ese sistema digestivo, desde el intestino delgado hasta el intestino grueso. Además, el virus puede afectar la microbiota, no solo puede, sino que se ha visto que hay una importante afectación de la microbiota intestinal, influyendo potencialmente en la respuesta inmunitaria y la progresión de la enfermedad. Y ese cambio de la microbiota, hay algunos reportes recientes que lo han involucrado directamente en el aumento de la permeabilidad de esa mucosa intestinal con la transposición o translocación de lipopolisacáridos de la microbiota hacia el torrente sanguíneo, que lleva a un aumento de las células inflamatorias y de los patrones de inflamación, pero además al desarrollo de un patrón TH17 que se ha vinculado fuertemente con la artritis crónica, con todo el daño y limitación que esta lleva. Ahora, las manifestaciones neurológicas no son para nada infrecuentes. Desde la encefalitis, que es sumamente grave, la mielitis, el síndrome de Guillain-Barré, como la encefalomielitis y otros trastornos ya más psicológicos, psiquiátricos, como la depresión, la psicosis, la confusión. Estas manifestaciones neurológicas se pueden presentar hasta en el 25% de los casos atípicos, o sea, no es infrecuente, pero además
hasta el 60% de los casos graves. De ahí que sea la manifestación más vinculada a gravedad y a mortalidad. Pueden verse afectados tanto el sistema nervioso central, como vemos, como el sistema nervioso periférico, y llevar incluso a la neuritis retrobulbar. Se ha visto que la citocina más vinculada a estos trastornos del sistema nervioso central es la quimoquina MCP1, que recluta linfocitos y monocitos al cerebro, incluidos los monocitos CD14, CD16 positivos, que son los que actúan como caballos de Troya que atraviesan la barrera hematoencefálica y que pudieran llevar estos virus al sistema nervioso con sus complicaciones siguientes. Se habla también de las manifestaciones cutáneas que son variadas, el rash es lo más frecuente, pero puede haber lesiones vesiculobulosas que no son infrecuentes en los niños, también úlceras orales, eritema nudoso, la llamada nariz chic, que es una lesión de la nariz, pero también hiperpigmentación, pueden ser extensas e incluso llegar a tomar el 80% de la piel. Las lesiones vesiculobulosas más comunes en pacientes mayores o neonatos, como decíamos. La hiperpigmentación puede prolongarse unos meses, en la mayoría de los casos desaparecen, en otros pueden reaparecer semanas después de la fase aguda. Hay hallazgos histopatológicos como los infiltrados perivasculares inflamatorios, la ectasia capilar sanguínea, el edema intersticial, todo eso vinculado a lesiones de la epidermis. Y también, por supuesto, la infiltración de células de la respuesta inmune, evidenciando que hay una génesis inflamatoria e inmune de esas lesiones. Pero además hay otras manifestaciones. Vemos que en el 20% de los pacientes hay manifestaciones hematológicas, como la linfopenia, la trombocitopenia. El sangramiento no es tan raro como se reporta en la literatura. Puede haber trombosis venosas profundas y tromboembolismo. Manifestaciones renales, en aproximadamente el 22% de los casos, con nefritis intersticial aguda, daño tubular agudo, nefroesclerosis, glomerulonefritis y también granulomas epitelioides. Algo que llama la atención es que hasta el 56% de los pacientes, de una serie de 9 pacientes, no es que sean muchos, en un estudio que se hizo, presentaron enfermedad renal crónica a los 12 meses por infección por chikungunya. O sea que no necesariamente la lesión renal lleva a un daño renal evidente de inicio, pero puede de forma latente dejar un daño progresivo que se manifieste más tardíamente. Hay manifestaciones pulmonares y son a raíz de la infección de macrófagos alveolares que pudieran llevar al edema pulmonar, a las efusiones pleurales, pero incluso a complicaciones graves como el distrés respiratorio, el síndrome de respiratorio agudo. Y las manifestaciones oculares, hasta un 25% de los pacientes pueden presentar dolor retroorbital, fotofobia, uveitis, queratitis, epicleritis, retinitis. O sea que también es algo llamativo de este virus. Ahora, hay otra serie de complicaciones vinculadas a la gestación y a los primeros momentos de la vida. Se ha comprobado que la infección aguda durante el embarazo se ha asociado a fiebre alta, a poliartralgia, mialgia, o sea, el cuadro característico de la infección, pero también, más raramente, pudiera haber afectación neurológica como encefalitis, síndrome de Guillain-Barré y manifestaciones hemorrágicas o miocarditis en las embarazadas. Ocurre el fenómeno de transmisión vertical e infección congénita. Este es infrecuente en el primer y segundo trimestre del embarazo,
En el primer trimestre más infrecuente que en el segundo, pero particularmente en el tercer trimestre y en los estadios finales momento del parto, o sea, alrededor de la semana, hasta una semana antes del parto, que se puede asociar a fiebre, erupción cutánea, irritabilidad neonatal, ya estamos hablando del neonato, trombocitopenia, anemia, hepatosplenomegalia, pero además manifestaciones neurológicas que pueden ser graves como las convulsiones, la encefalopatía, las lesiones cerebrales, crónicas incluso, las retinopatías y las cataratas, anomalías neuromotoras, retraso del neurodesarrollo y alta morbilidad e incluso mortalidad en los casos graves. Aquí no se menciona las lesiones cutáneas que se ha visto en algunos recién nacidos en nuestro país, pero hay que decir que sí, las lesiones bulosas amplias pueden llevar a trastornos hemodinámicos por la pérdida aguda, súbita de líquido en estos pacienticos y que pueden llevar a choquear a los recién nacidos, pero además a la pérdida extensiva de la epidermis con la complicación secundaria de infecciones en estos pacientes que tienen un compromiso inmune o inmadurez de la respuesta en este tiempo. También se pueden ver asociadas complicaciones obstétricas como el parto prematuro, el oligohidramnio, el sufrimiento fetal, la cesárea de urgencia y la transmisión vertical que estábamos hablando anteriormente. Ahora, la muerte por chikungunya. Se ha comprobado que la muerte es mayormente debido a infección del sistema nervioso central y que esto no se asocia especialmente a una variante viral específica, porque uno pudiera pensar que determinadas mutaciones llevan al tropismo singular del virus por el sistema nervioso. Eso no se ha encontrado. O sea que más que nada es por la activación de monocitos sanguíneos que llevan el virus a pasar la barrera hematoencefálica e infectar el sistema nervioso. Se ha comprobado que esta infección lleva a una disminución de la vasopresina y esa disminución de la vasopresina lleva a alteraciones hemodinámicas que son graves en algunos casos. O sea, la hipotensión repentina, los desmayos o lipotimias en los pacientes son indicativos de estos trastornos hemodinámicos y que pueden llevar a desenlaces fatales incluso. O sea que mucha atención con este tipo de signos de alarma. Los niveles elevados de citocinas inflamatorias de forma descontrolada con la pérdida de la homeostasis de la respuesta inmunitaria es también una evidencia en los pacientes graves que llegan a morir. El estrés oxidativo con la inflamación, el daño endotelial, el aumento de la permeabilidad vascular, la disregulación de la cascada de la coagulación con trombosis o formación de fibrina. Esto se ha comprobado en casos fundamentalmente de trastornos cardiovasculares, el daño miocárdico, el daño hepático y renal. Todas estas pueden ser causas de muerte. Aquí vemos por tejido un gráfico interesante como nos está exponiendo la carga viral por tipo de tejido y vemos que en el líquido cefalorraquídeo no es que, o sea, se detectan virus, pero no es que sea mucha la cantidad de virus comparado con el vaso, el pulmón, el hígado, el corazón, los riñones, no tanto en el cerebro. Y aquí vemos hallazgos histopatológicos en las necropsias y podemos ver que la vasocongestión y la congestión y el edema están presentes en la gran mayoría de los órganos. Fíjense aquí en el corazón, en el cerebro, en el corazón, en los pulmones, en el hígado, en el vaso, en los riñones. O sea, además de esta congestión y este edema, también se ve
infiltración celular, necrosis, hemorragias locales, despolarización anóxica. O sea que hay una serie de hallazgos anatomopatológicos que se han vinculado y no se limitan a un órgano o tejido, sino que están presentes en la gran mayoría de los órganos. Echando una mirada a la genética que predispone a los individuos a las complicaciones, a la morbilidad y a la mortalidad, se han estudiado en diferentes poblaciones los genes del hospedero y se ha encontrado, por ejemplo, genes de la respuesta inmune vinculados al reconocimiento de las células T, CD4, pero también de la CD8, o sea, alelos HLA que presentan determinados péptidos virales y que predisponen a la morbilidad o a la protección frente al virus chikungunya. Pero también la receptor 3, perdón, una molécula importante en el reconocimiento de ARN del virus. Aquí están los puntos polimórficos y fíjense cómo hay uno aquí que se asocia a enfermedad severa. También está el receptor DC-SIGN del virus o CD209, que se ha visto que hay una variante alélica que se asocia a protección, y moléculas vinculadas con la respuesta del interferón, o sea, el efecto antiviral del interferón, como la oligoadenilatosinstasa. Pero más allá de la genética, también están los efectos epigenéticos. Se conoce que la metilación de histona, la metilación de ADN, la interferencia de ARN son modificaciones epigenéticas que ocurren en las células del hospedero y que afectan la respuesta inmunitaria, particularmente a partir de la alteración de los niveles de expresión génica de las moléculas de la respuesta inmune y los procesos celulares de las células madres mesenquimales. Eso pudiera estar relacionado con la artritis crónica en los pacientes. Se ha visto, por ejemplo, que la modificación epigenética ocurre de forma significativa en los pacientes con chikungunya crónico y se ven afectados varios genes, como todos estos que están aquí. Ocurre metilación del ADN, cambios de la metilación que alteran la expresión génica, incluyendo el desarrollo de síntomas crónicos. Y la interferencia de ARN regula espacial y temporalmente también la compleja red génica implicada en la respuesta inmune. Y aquí ven algunos de los ejemplos de la alteración de la expresión, nada menos que de la interleuquina 17 y de STAT3 y otras moléculas que participan, por ejemplo, en la respuesta de interferón o la fibrosis a nivel articular, cambios metabólicos también de enzimas y ARN virales que se vinculan con efectos neuroactivos y la activación de los osteoclastos. Todas estas moléculas que son muy recientemente descifradas, descubiertas, tendrían implicaciones como posibles dianas terapéuticas de esta enfermedad. El manejo clínico, bueno, ustedes ya conocen, están las guías cubanas del MINSAP para el manejo de estos pacientes. Sin embargo, aquí quise de forma esquemática exponer, estos son las guías de o sea, publicadas a partir de una epidemia de un país latinoamericano y donde separan los pacientes con inestabilidad hemodinámica o signos de shock y son tratados con hidratación parenteral, o pacientes que no tienen alteraciones hemodinámicas, pero sí tienen otros signos de alarma. ¿Y cuáles son estos signos de alarma? Bueno, la fiebre persistente por más de 5 días, un dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes que no toleran la vía oral, los sangrados importantes,
La alteración del estado de conciencia, mareo postural, dolor articular intenso, discapacitante por más de 5 días, cosa que se ocurre muy frecuentemente. Las extremidades frías, la disminución de la producción de la orina, también algunas manifestaciones respiratorias. Y esto se ve mayormente en pacientes que tienen edades avanzadas, que tienen un compromiso del estado de conciencia o una enfermedad demencial, cardiopatías, comorbilidades como las neoplasias, las enfermedades metabólicas, el VIH, hepatopatía, las embarazadas, los neonatos y los lactantes. El tratamiento, es diferente, como sabemos, en la etapa aguda virémica no se deben dar esteroides, sino se trata de aliviar el dolor con analgésicos, incluso opioides en caso de que sean muy intensos. En la etapa posaguda ya se introducen los antiinflamatorios no esteroideos y en la posaguda tardía, llámese después del primer mes, entonces se pueden empezar a introducir los esteroides que también se dan en la etapa crónica. Ahí se pueden incluir otros antirreumáticos como que sean inmunosupresores como son la cloroquina y el metrotexato. Pero bueno, aquí en nuestro país se está introduciendo la Jubinsa, que ustedes saben que es un fármaco novedoso que actúa sobre la regulación inmune y la activación de los neutrófilos. El diagnóstico de esta infección, en primer lugar, está el PCR en tiempo real, que lo tenemos en nuestro país y está particularmente en el Laboratorio de Referencia Nacional del Departamento de Virología del IPK para los arbovirus. Aquí se hace un diagnóstico diferencial con dengue y otros arbovirus. Están los ELISA para la detección de anticuerpos IgM. Sin embargo, esto no lo tenemos en el país, pero no solo en el país, en realidad no existe un test ampliamente distribuido y los estuches que se han elaborado son extremadamente caros. Está el aislamiento viral como técnicas de virología clásica y el test de neutralización, que sí no son para el diagnóstico, sino más bien para investigación. ¿En qué momento se aplicaría ese diagnóstico? Bueno, en los primeros días, hasta 4 o 5 días de la enfermedad, se puede hacer el PCR en tiempo real para detección del genoma viral o el aislamiento viral. Particularmente se hace el PCR en tiempo real. Después del 5.º día se pueden hacer los test serológicos de determinación de IgM o IgG que no están disponibles a nuestro alcance. Bueno, ya terminando, a manera de resumen, podemos decir que la respuesta inmune al chikungunya contribuye a la eliminación viral y al control de la infección, que la respuesta innata rápida a partir de la liberación de interferones y la activación de células NK puede controlar al virus en los individuos asintomáticos, que la respuesta adaptativa es crucial con células T, tanto CD4 como CD8 y anticuerpos IgM y IgG que son capaces de eliminar la infección y generar memoria inmunológica, resultando en inmunidad de por vida. El virus tiene mecanismos eficientes para evadir la respuesta inmune, contribuyendo a su persistencia en un grupo no despreciable de pacientes. La inflamación persistente puede causar artralgias crónicas a partir de la activación y reclutamiento de células de la respuesta innata y adquirida. Y las complicaciones extraarticulares del chikungunya también son mediadas por la respuesta inmune. Hasta aquí nuestra charla. Muchas gracias y agradecemos la oportunidad, especialmente a la doctora Valia y a todos los colegas del comité organizador por darnos esta posibilidad de presentar esta revisión en este evento. Muchas gracias.